¿Por qué Dios te escogió en tu familia? El llamado que casi nadie entiende. Si en tu familia siempre fuiste el diferente, el que ve más, el que carga más, no es casualidad. Dios no te puso ahí para romperte, sino porque confía en ti. Dime en los comentarios, ¿te has sentido así alguna vez, sí o no? Primero, no es rechazo, es responsabilidad. Es fácil malinterpretar lo que sientes. Cuando eres el único en tu familia que piensa distinto, ora distinto o se incomoda donde otros se adaptan, aparece una culpa silenciosa. Te preguntas si te crees mejor. O peor aún, si Dios te está separando de los tuyos. Pero aquí es donde necesitamos ajustar la mirada, porque esto no es rechazo, es responsabilidad. Dios no divide familias para exaltar a uno. Él las atraviesa para salvar a muchos. La diferencia que sientes no es una invitación al orgullo, pero tampoco es una condena. Es un encargo. Y los encargos de Dios casi nunca se sienten livianos al principio. Se sienten como una carga que no pediste, pero que tampoco puedes ignorar. José entendió esto demasiado pronto. Recibió sueños que no lo hicieron popular, sino aislado. Sus hermanos no lo rechazaron porque él fuera arrogante, sino porque la visión que cargaba los confrontaba. José no fue separado por superioridad, sino por responsabilidad. Dios lo estaba posicionando para preservar vida, incluso la de quienes lo lastimaría primero. David vivió algo similar. Cuando Samuel llegó a ungir al próximo rey, su familia ni siquiera lo consideró. No porque no lo amara, sino porque nadie veía en él lo que Dios ya había visto. Mientras sus hermanos tenían apariencia, David tenía disposición. Dios no rechazó a los demás, simplemente confió en uno. Y esa confianza vino antes de la corona, antes del reconocimiento, antes de cualquier honor. Aquí es donde muchos se confunden. Pensamos que ser elegido significa ser elevado, pero en la Biblia casi siempre significa ser cargado. Jesús mismo lo dijo con claridad: a quien mucho se le da, mucho se le demandará. La elección no comienza con aplausos, comienza con formación, con silencio, con espera, con peso. Por eso tu fe se siente más exigente. No porque Dios sea injusto, sino porque te está formando. Mientras otros pueden pasar por alto ciertas actitudes, tú no. Mientras otros pueden conformarse, tú sientes un llamado a permanecer firme. Eso no te hace mejor, te hace responsable. Y aquí está el equilibrio importante. No eres más valioso que tu familia, pero sí has sido llamado a algo distinto dentro de ella. No para señalar, no para imponer, no para alejarte, sino para permanecer con un corazón sensible cuando sería más fácil endurecerse. Dios no escoge al que se siente listo, escoge al que está dispuesto. Y esa disposición se prueba primero en casa, donde duele más, donde pesa más, donde nadie aplaude. Si hoy te sientes dividido entre amar a tu familia y obedecer a Dios, no estás fallando. Estás siendo formado. Esto no es un llamado a compararte. Es un llamado a humillarte, a caminar con cuidado, a entender que la diferencia que cargas no es para levantar muros, sino para sostener puentes. Porque antes de que este llamado se sienta santo, siempre se siente pesado. Y eso también es parte del propósito. Segundo, Dios escoge al que ve diferente. Hay algo que te distingue, y no siempre sabes cómo explicarlo. No es que tengas todas las respuestas. No es que nunca te equivoques. Es que ves cosas que otros pasan por alto. Percibes tensiones invisibles. Sientes cuando algo no está bien, incluso cuando todos sonríen y siguen adelante. Y muchas veces esa forma de ver no te trae paz, te trae incomodidad. Pero esa incomodidad no es un defecto, es discernimiento. En muchas familias, Dios deposita una sensibilidad espiritual en una sola persona. No para hacer la crítica, sino consciente. Mientras otros se adaptan a patrones que han existido por años, algo dentro de ti se resiste. No porque quieras romper todo, sino porque tu espíritu reconoce que no todo lo normal es sano. No todo lo aceptado es correcto. No todo lo heredado viene de Dios. Esto es lo que Pablo describe en Romanos 12:2 cuando dice: no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Esa renovación no comienza con acciones visibles. Comienza con percepción, con la forma en que interpretas la realidad, con cómo ves a Dios, a las personas y a ti mismo.
Tú no ves la fe como una tradición familiar más. La ves como una respuesta viva. No ves el silencio como paz. A veces lo ves como negación. No ves ciertas conductas como normales, aunque todos las justifiquen. Y eso te coloca en una posición incómoda. Porque ver diferente casi siempre significa sentir diferente. David era ese tipo de persona. Mientras sus hermanos cumplían con lo que se esperaba externamente, David cultivaba una relación interna con Dios. Cuando Samuel llegó a ungir al próximo rey, Dios tuvo que corregir la percepción del profeta diciendo: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Los hermanos de David tenían apariencia. David tenía conciencia. Esa conciencia es pesada, porque cuando ves desde el corazón, no puedes fingir ignorancia. No puedes decir no sabía. No puedes apagar lo que Dios te muestra. Y muchas veces eso te deja sintiéndote solo en tu propia casa, preguntándote por qué te afecta tanto lo que a otros parece no moverles nada. La Biblia muestra que Dios actúa repetidamente así. José vio el propósito de Dios en sueños mucho antes de que las circunstancias confirmaron algo bueno. Jeremías sintió el llamado siendo muy joven, incluso cuando eso lo llenó de temor. Ver diferente no significa ver perfectamente. Significa responder cuando Dios habla, incluso cuando sería más cómodo no hacerlo. Aquí está la parte que duele. Cuando tú ves, también eres responsable. No responsable de cambiar a todos, pero sí de cuidar tu corazón. No permitir que la incomodidad se convierta en juicio, ni que el discernimiento se transforme en dureza. Dios no te dio ojos espirituales para que te eleves por encima de otros, sino para que permanezcas sensible cuando otros se han vuelto indiferentes. Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Esa bienaventuranza no se trata de comodidad. Se trata de llamado. Ver es un regalo, pero también es un peso. Porque quien ve, no puede volver a vivir igual. No puede conformarse. No puede fingir que no sabe. Y si a veces te preguntas por qué Dios te muestra cosas que no puedes arreglar de inmediato, la respuesta no siempre es acción. A veces es intercesión. A veces es paciencia. A veces es simplemente permanecer fiel sin endurecerse. Dios escoge al que ve diferente porque ese tipo de persona mantiene viva la verdad en medio de la rutina. En medio de tradiciones que se repiten sin reflexión. En medio de familias que funcionan, pero no se transforman. Tu forma de ver no es casual. Es una invitación a caminar con Dios de manera más profunda, más honesta y más consciente. Y sí, eso incomoda. Pero también protege. Porque cuando Dios renueva la mente de alguien dentro de una familia, comienza a abrir una puerta para que su verdad no se pierda. Incluso si al principio, solo uno puede verla. Tercero, el que carga lo que otros evitan. Si eres honesto contigo mismo, hay un cansancio que no siempre sabes explicar. No es solo físico, es emocional, espiritual. Es la fatiga de sentir demasiado, de notar lo que otros ignoran, de cargar silencios que nadie más quiere nombrar. Mientras algunos se distancian para proteger su paz, tú te quedas. Y eso pesa, porque dentro de muchas familias hay cargas invisibles. Dolores que nunca se hablaron, conflictos que se normalizaron, heridas que aprendieron a convivir con la rutina. Y casi siempre, Dios permite que una sola persona la sienta con más intensidad. No porque sea más fuerte, sino porque no puede mirar hacia otro lado. Esto es intercesión, aunque muchas veces no lo llamamos así. Interceder no siempre es orar en voz alta. A veces es permanecer sensible cuando sería más fácil endurecerse. Es sentir el peso del otro sin tener palabras para resolverlo. Es llevar a Dios cargas que ni siquiera son completamente tuyas. Moisés era ese tipo de persona. Nunca pidió liderar. De hecho, trató de evitarlo. Pero Dios lo escogió porque, a pesar del miedo, no abandonaría al pueblo cuando las cosas se volvieran difíciles. Moisés no solo cargó dirección, cargó quejas, frustraciones, rebeldía y dolor. Aún así, seguía presentándose delante de Dios por ellos. Eso es intercesión, quedarse cuando otros se rinden. Job también entendió esto. La Escritura dice que ofrecía sacrificios por sus hijos por si acaso habían pecado en su corazón. Nadie se lo pidió. Nadie lo aplaudió. Pero Job asumió una responsabilidad espiritual silenciosa.
no desde el control, sino desde el amor. Él cargaba delante de Dios lo que no podía controlar en ellos. Quizás te identificas con eso. Eres el que siente cuando algo está roto, incluso si nadie lo admite. El que percibe cuando falta oración, cuando la fe se ha vuelto costumbre, cuando el orgullo se disfraza de normalidad. Otros pueden llamarte sensible. Dios lo llama disponible. Y aquí está la verdad que muchos no dicen: cargar así cansa. Cansa amar sin ser entendido. Cansa orar sin ver cambios inmediatos. Cansa permanecer cuando huir sería más fácil. Por eso Dios nunca pretende que cargue solo. La intercesión no es autosuficiencia espiritual. Es una dependencia profunda. Jesús es el ejemplo más claro de esto. Él cargó lo que nadie quería cargar: rechazo, dolor, culpa, pecado. No porque fuera liviano, sino porque el amor lo impulsaba. Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús no evitó el peso. Lo abrazó, pero nunca lo cargó separado del Padre. Eso es clave para ti. Dios no te escogió porque puedas con todo. Te escogió porque sabes volver a Él cuando el peso es demasiado. La intercesión no se trata de aguantar hasta romperse. Se trata de llevar el peso al lugar correcto una y otra vez. Tal vez por eso sientes cosas que otros no sienten. Porque Dios confía en que no cerrarás tu corazón. Confía en que, aunque cansado, seguirás buscando su presencia. Confía en que no permitirás que el dolor te vuelva indiferente. Si hoy te sientes agotado por cargar lo que otros evitan, no es señal de debilidad. Es señal de llamado. Pero también es una invitación a descansar en Dios. Porque Él nunca pide que cargues lo que solo Él puede redimir. Él pide que lo lleves a sus pies. Y en ese acto silencioso, invisible para muchos, Dios obra más de lo que imaginas. Porque cuando alguien intercede desde el amor y no desde el juicio, el cielo se mueve incluso cuando la tierra no lo nota todavía. Cuarto, el punto de quiebre familiar. Llega un momento en muchas familias donde la presión deja de esconderse. Algo se rompe. Una conversación inevitable aparece. Un conflicto estalla. Una verdad que fue ignorada por años exige ser enfrentada. Ese momento no es casual. Es un punto de quiebre. Y sorprendentemente, Dios suele permitir que la persona que Él ha estado formando quede justo en el centro de ese momento. No para destruirla, sino para refinarla. Cuando una familia entra en crisis, no todos reaccionan igual. Algunos huyen, otros niegan, otros se endurecen. Pero el que Dios ha estado preparando siente el peso con mayor intensidad. No porque sea culpable, sino porque es consciente. Porque sabe que ignorar la verdad solo prolonga la herida. Y eso duele. Dios no confía los momentos más frágiles a corazones superficiales. Los confía a quienes pueden soportar la presión sin perder la fe. A quienes pueden llorar sin volverse amargos. A quienes pueden enfrentar el caos sin abandonar la obediencia. La crisis no aparece para aplastarte, aparece para revelar que ha sido formado en ti. José vivió esto de manera brutal. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido, olvidado y encarcelado. Durante años, cargó consecuencias de pecados que no cometió. Dios permitió que José estuviera en el punto exacto donde su familia lo rompió, pero también en el punto donde un día tendría que decidir si los destruiría o los perdonaría. La presión no solo reveló el pecado de sus hermanos, reveló el carácter de José. En Génesis 50:20, José dijo algo que solo alguien refinado por Dios puede decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa comprensión no nació en comodidad, nació en prisión, nació en silencio, nació en injusticia. La presión le dio claridad espiritual, no dureza. Y aquí está la parte difícil de aceptar. Dios sabía que José podía soportar ese lugar. No porque fuera invencible, sino porque su corazón no se cerraría. Dios confía los puntos de quiebre a quienes no permitirán que el dolor los transforme en alguien irreconocible. Quizás tú estás en ese lugar ahora. Te encuentras en medio de tensiones que no provocaste. En decisiones que nadie más quiere tomar. En conversaciones que nadie quiere tener. Sientes que llevas consecuencias que no te corresponden. Y te preguntas por qué Dios permitiría eso. La Biblia responde sin suavizar la verdad. En el Salmo 66:10 dice:
porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como la plata. El refinamiento requiere fuego, no para destruir el metal, sino para quitar lo que lo debilita. La presión revela impurezas, pero también revela valor. En familias, el punto de quiebre suele ser el lugar donde Dios comienza algo nuevo, donde se rompe la negación, donde la fe deja de ser superficial, donde el perdón deja de ser teoría. Pero ese lugar es doloroso. Por eso Dios no pone a cualquiera allí. Él pone al que ha aprendido a escucharle en silencio, al que ha sido formado en lo oculto, al que sabe que la obediencia cuesta, pero vale. El elegido no es el que disfruta la crisis, es el que permanece fiel dentro de ella. Si estás cargando un quiebre que no elegiste, no significa que Dios te abandonó. Significa que te confió algo frágil. Y aunque ahora solo veas tensión, Dios está formando en ti una claridad que otros aún no tienen. El quiebre no es el final. Es el lugar donde Dios revela quién eres cuando ya no hay control. Y si eliges permanecer humilde, dependiente y dispuesto a perdonar, el mismo punto que hoy duele será mañana el lugar donde Dios traerá vida. Quinto, rompiendo patrones generacionales. Hay ciclos que no se anuncian, pero gobiernan. No aparecen en conversaciones familiares, pero se repiten en decisiones, reacciones y silencios. Son patrones invisibles, formas de amar, de huir, de callar, de enojarse, de creer. Siempre ha sido así, dicen. Y sin darse cuenta, confunden historia con destino. La Biblia nunca niega la realidad de estos ciclos. Reconoce que lo que se siembra se hereda, que el pecado deja huella y que las heridas no tratadas se transmiten. Pero aquí está la buena noticia. La Escritura tampoco presenta estos patrones como inquebrantables. Dios no llama a una persona para perpetuar lo recibido, sino para discernir que debe terminar. Romper un patrón no suele verse heroico. No hay aplausos por elegir perdonar cuando la amargura era normal. No hay reconocimiento por decir la verdad cuando el silencio protege las apariencias. Muchas veces, romper un ciclo se siente injusto, porque tú cargas el costo de cambiar algo que no empezaste. Pero Dios ve ese costo como obediencia. Por eso, a menudo, el que Dios escoge dentro de una familia es el que puede mirar el pasado sin romantizar y el presente sin negarlo. No para juzgar a quienes vinieron antes, sino para responder distinto delante de Dios. Ese lugar es incómodo. Te coloca entre lo heredado y lo que debe rendirse, entre lo que fue y lo que puede ser. Josías es un ejemplo poderoso de esto. Llegó a ser rey siendo muy joven, en medio de una nación marcada por generaciones de idolatría. Nadie le entregó un legado espiritual saludable. Nadie le mostró cómo buscar a Dios correctamente. Aún así, la Escritura dice que Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Su obediencia interrumpió un descenso espiritual que llevaba años avanzando. Josías no rompió el ciclo por fuerza humana. Lo rompió porque respondió cuando escuchó la palabra de Dios. Cuando la ley fue hallada, no la ignoró. No la relativizó. Se humilló. Y esa respuesta activó la reforma. Esto nos enseña algo crucial. Los patrones no se rompen con voluntad, se rompen con rendición. Aquí es donde muchos se cansan. Porque intentan cambiarlo todo con esfuerzo propio. Quieren sanar heridas antiguas con disciplina. Quieren transformar dinámicas profundas solo con determinación. Pero la Biblia es clara, la gracia siempre va delante de la obediencia. Dios no pide que arregles el pasado. Pide que te rindas en el presente. Tal vez has identificado ciclos de ira, ausencia, miedo, control o compromiso superficial con Dios. Y sientes una resistencia interna a pasarlos intactos a la siguiente generación. Esa resistencia no es rebeldía. Es gracia operando. Es Dios diciendo, aquí puede comenzar algo nuevo. Romper un patrón no significa confrontar a todos. A veces significa cambiar tu respuesta. Elegir mansedumbre donde antes hubo gritos. Permanecer fiel donde antes hubo huida. Orar donde antes hubo resignación. Estos cambios parecen pequeños, pero en el reino de Dios, la obediencia silenciosa tiene consecuencias eternas. La Escritura nos recuerda que Dios muestra misericordia a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa promesa no se activa por perfección, sino por fidelidad. No por hacerlo todo bien, sino por no rendirse cuando es más fácil repetir. Y sí,
este llamado pesa. Porque tú sientes la tensión entre honrar a tu familia y obedecer a Dios. Pero Dios nunca te pone en esa posición sin proveer gracia suficiente. Como dijo Pablo, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No estás rompiendo ciclos solo. Dios está obrando contigo. Puede que nadie note el cambio ahora. Puede que incluso lo resistan. Pero el cielo lo registra. Porque cuando una persona responde a Dios en medio de una historia rota, el rumbo comienza a cambiar. No siempre de inmediato. No siempre visiblemente. Pero verdaderamente. Romper patrones generacionales no se trata de cargar culpa por el pasado. Se trata de caminar con gracia hacia un futuro distinto. Y cuando Dios escoge a alguien para hacerlo, no lo deja sin sustento. Él camina con esa persona, paso a paso, enseñándole que la transformación no nace de la fuerza humana, sino de una vida rendida a su verdad. Sexto, formado en temporadas ocultas. Hay etapas de la vida que parecen pausas, pero en realidad son talleres. Momentos donde nada visible ocurre, donde nadie pregunta, nadie aplaude y nadie reconoce el proceso que estás viviendo. Para muchos, esas temporadas se sienten como abandono. Para Dios, son formación. Cuando Dios escoge a alguien dentro de una familia, casi siempre lo lleva primero a lo oculto. No porque lo haya olvidado, sino porque quiere profundizar raíces antes de permitir frutos. El anonimato no es castigo, es protección. En silencio, Dios forma lo que no podría sostenerse bajo atención temprana. José pasó años en lugares donde su llamado parecía irrelevante. De favorito pasó a esclavo. De esclavo a prisionero. Ninguna de esas etapas parecía progreso. Sin embargo, en cada una, Dios estaba formando carácter, fidelidad y dependencia. La Escritura dice que hasta que se cumplió su palabra, la palabra del Señor lo probó. La espera no lo detuvo. Lo preparó. David vivió algo parecido. Fue ungido como rey, pero regresó al campo. Volvió a las ovejas. A la soledad. A la rutina invisible. Dios no lo llevó directo al trono. Lo llevó al anonimato. Allí aprendió a confiar sin audiencia, a adorar sin escenario y a pelear batallas internas antes de enfrentar gigantes externos. El campo fue su escuela espiritual. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, pasó la mayor parte de su vida en silencio. Décadas sin milagros públicos, sin multitudes, sin reconocimiento. Vivió obediencia cotidiana, trabajo sencillo y comunión constante con el Padre. Cuando finalmente habló en público, no lo hizo desde improvisación, sino desde una intimidad profundamente cultivada. Esto nos revela algo esencial. Dios valora más la profundidad que la visibilidad. Él sabe que un llamado sin raíces se quiebra bajo presión. Por eso, antes de usarte como instrumento de transformación en tu familia, te enseña a escucharlo cuando nadie más está mirando. Las temporadas ocultas duelen porque confrontan nuestra necesidad de validación. Nos hacen sentir pequeños, innecesarios, pasados por alto. Pero en ese mismo lugar, Dios ajusta las motivaciones, purifica intenciones, rompe la dependencia del aplauso y reemplaza todo eso con una fe que no necesita confirmación externa. Quizás te has sentido invisible dentro de tu propia familia, como si tu fe no importara, como si tus oraciones no hicieran diferencia, como si tu presencia fuera irrelevante. Pero Dios ve lo que otros ignoran. Él ve la obediencia silenciosa, ve la fidelidad cuando nadie responde, ve el corazón que sigue buscándolo aún cuando no hay resultados visibles. Jesús dijo que el Padre que ve en lo secreto recompensa en lo público. Esa recompensa no siempre es plataforma. A veces es paz, claridad, resistencia espiritual, una identidad que no se desmorona cuando llega la prueba. Lo que Dios construye en lo oculto sostiene lo que vendrá después. Las temporadas ocultas también enseñan a escuchar más que hablar, a orar más que a explicar, a depender más que controlar. En ese espacio, la relación con Dios deja de ser teórica y se vuelve personal. Ya no buscas señales externas para creer. Aprendes a reconocer su voz en lo cotidiano. Si has pasado por largos periodos de silencio, no pienses que fueron desperdicio. Fueron preparación. Dios estaba afinando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu y alineando tu corazón con su voluntad.
Lo que ahora parece demora, mañana será fundamento. Cuando Dios finalmente use tu vida como testimonio dentro de tu familia, sabrás que no comenzó con reconocimiento. Comenzó con rendición. Y eso te guardará de la soberbia. Te mantendrá humilde. Te recordará que lo que Él hace a través de ti nació primero en un lugar donde solo ustedes dos estaban presentes. Si has sido formado en lo oculto, no temas. Significa que Dios confió en que tus raíces serían lo suficientemente profundas para sostener el llamado que aún no ves. Séptimo, convicción en lugar de comparación. Es fácil mirar a los demás y preguntarse, ¿por qué yo no soy como ellos? ¿Por qué sus decisiones parecen más simples, sus vidas más aceptadas? La comparación es un veneno silencioso. Nos hace medir nuestro valor con la regla de otros, y casi siempre nos deja insatisfechos, culpables o orgullosos. Pero Dios no nos llama a vivir por comparación. Nos llama a vivir por convicción. Convicción es esa voz interna que no depende de aprobación externa. Es la guía del espíritu que dice lo correcto incluso cuando nadie más lo ve. La convicción se siente incómoda, sí, porque casi siempre contrasta con la corriente que sigue tu familia o cultura. Pero esa incomodidad no es un castigo, es confirmación de que estás escuchando correctamente. David nos da un ejemplo poderoso. Después de pecar, podría haber comparado su vida con la de sus hermanos, con otros reyes, con la tradición religiosa que le rodeaba. Pero en lugar de eso, escuchó a Dios y respondió desde su convicción. En el Salmo 51, David no busca excusas. No dice todos lo hacen o es normal en la familia. Él reconoce su pecado, lo enfrenta y clama por restauración. Su convicción interna guía su acción, no la percepción de otros. En la familia, esto se traduce en pequeñas decisiones cotidianas. No te compares con quien ora más fuerte, quien sirve más visiblemente, quien recibe aplausos. Te vuelves sensible a la voz de Dios en tu corazón. Cuando Él te corrige, no te importa si otros están de acuerdo. Cuando Él te llama a perdonar, a hablar con amor, a resistir una conducta que otros aceptan, lo haces porque lo dijo, no porque otros lo hagan. Esta obediencia interna del espíritu es lo que forma el liderazgo real. No un liderazgo basado en títulos, aprobación o visibilidad, sino un liderazgo que comienza en lo más íntimo, tu corazón. Cuando eliges convicción sobre comparación, tu familia no siempre lo entiende, pero Dios sí. Y esa fidelidad invisible es la que produce una transformación duradera. Recuerda, la comparación mira hacia afuera y siempre encuentra defecto. La convicción mira hacia adentro y siempre busca la verdad. La comparación conduce a frustración, la convicción conduce a la madurez espiritual. La comparación teme perder estatus, la convicción teme fallar a Dios. Por eso, si a veces sientes que tu camino es más difícil, que tu corazón se siente aislado en medio de decisiones familiares, no es porque estés equivocado. Es porque estás escuchando al Espíritu. Estás liderando desde el corazón, no desde la aprobación de otros. Y ese tipo de liderazgo siempre deja una marca más profunda que cualquier reconocimiento temporal. Cuando cultivamos convicción en lugar de comparación, aprendemos a depender de Dios, a confiar en su guía y a permanecer fiel incluso cuando nadie más sigue. Esa fidelidad interna se vuelve un ancla, no solo para ti, sino para tu familia y para quienes te rodean. Y ahí es donde Dios obra más profundamente, en lo oculto, en lo íntimo, en lo que nadie más ve. Octavo, un testigo fiel, no perfecto. Muchas veces creemos que ser elegido por Dios dentro de nuestra familia significa ser impecables, que no podemos fallar, que debemos tener todas las respuestas, que no podemos mostrarnos humanos. Pero la verdad es otra, Dios no busca perfección, Él busca fidelidad. Pedro es un ejemplo poderoso. Negó a Jesús en un momento crítico, dudó, falló. Sin embargo, Jesús no lo rechazó ni lo descartó. Lo restauró. Le confió liderazgo y lo usó como testigo de su obra. Pedro no era perfecto, pero estaba disponible. Su imperfección no anuló su llamado, lo hizo dependiente de Dios y, por eso, útil para otros. Tu vida puede sentirse igual. Puedes tropezar, sentirse insuficiente, cometer errores que otros notan y tú sufres. Eso no significa que Dios te ha apartado. Significa que Él trabaja a través de tu fidelidad, no de tu impecabilidad. Cada acto de obediencia, aunque pequeño o silencioso, se convierte en testimonio.
Cada decisión de permanecer íntegro frente a la presión familiar habla más fuerte que cualquier discurso. Ser un testigo fiel también significa consistencia, no espectacularidad. No necesitas aplausos ni reconocimiento para cumplir tu llamado. Lo que importa es permanecer fiel en lo cotidiano, en la paciencia, en la oración, en el amor, en la verdad. Esa fidelidad silenciosa deja huellas profundas, aunque pocos las vean. Y ahí es donde Dios más obra, a través de corazones dispuestos, no perfectos. Hoy, si sientes que el peso de ser diferente te hace dudar, recuerda esto: Dios no te pide perfección, te pide fidelidad. Él restaura, guía y capacita. Tu testimonio no depende de no caer, sino de levantarte y seguir. Cada pequeño acto de obediencia en tu familia es luz que otros verán, incluso si aún no lo comprenden. Ser fiel significa que, aunque imperfecto, eres Jezebel en las manos de Dios. Y eso basta para que tu vida hable más que cualquier logro humano. Si Dios te escogió, te sostendrá. Al llegar al final de este mensaje, quiero que respires profundamente y dejes que cada palabra se asiente en tu corazón. Todo lo que hemos visto, todo lo que has sentido al escuchar este video, apunta a una verdad simple pero profunda. Si Dios te eligió dentro de tu familia, Él también ha preparado la manera de sostenerte. Puede que hasta ahora hayas sentido cansancio, incomodidad, presión, incomprensión. Puede que hayas cargado silencios que otros evitan, que hayas enfrentado crisis que parecían injustas o momentos donde la obediencia parecía invisible. Y aún así, aquí estás, escuchando, entendiendo que nada de esto es accidental. Dios no coloca un llamado sobre tu vida sin dar también los recursos para cumplirlo. No te deja solo en medio de la carga. No esperes que tu fuerza humana sea suficiente. Cada momento de prueba, cada temporada de silencio, cada punto de quiebre, fue parte de un proceso que te fortalece, te forma y te conecta más íntimamente con Él. Si miras hacia atrás, verás que incluso los periodos más difíciles sirvieron para profundizar tu fe. José no fue liberado de la prisión hasta que estuvo preparado para liderar. David no llegó al trono hasta que su corazón fue afinado en el campo. Jesús no comenzó su ministerio público hasta que su obediencia cotidiana había sido perfecta en lo oculto. Todo estaba alineado para que el propósito se cumpliera en el momento justo. Y eso es lo que Dios hace contigo ahora. Aunque a veces la presión se sienta abrumadora, aunque el peso de la diferencia te haga sentir solo, no estás sin soporte. Él ha estado contigo en lo oculto, guiando tu discernimiento, fortaleciendo tu fidelidad y entrenando tu corazón para permanecer íntegro. Así que cuando sientas que los desafíos familiares te empujan a dudar, recuerda que cada carga, cada momento de espera, cada llamado silencioso no es un castigo. Es una inversión divina en tu carácter, tu fe y tu capacidad de ser luz donde otros permanecen en la oscuridad. Tu familia puede no entenderlo. Puede que incluso se resistan a tu obediencia o no valoren tu fidelidad. Pero Dios sí lo entiende. Él sostiene tu corazón, guía tus pasos y usa cada acto de fe, aunque pequeño, para cumplir su propósito eterno. Por eso, al cerrar este mensaje, quiero que retengas esta verdad en lo más profundo de tu ser. Si Dios te escogió en tu familia, no fue para que cargaras solo, fue para que aprendieras a caminar sostenido por Él. Y mientras dejas que esas palabras resuenen, recuerda que cada desafío, cada carga y cada acto de fidelidad está siendo sostenido por su mano. No estás solo. Nunca lo has estado. Y nunca lo estarás. Si este mensaje te edificó, te invito a ver el siguiente video que está en pantalla, para seguir edificando y fortaleciendo tu fe.